aparece esta circunstancia en donde a la Argentina llega la noticia de que hay un ingeniero de la aviación muy destacado, que se llama Kurt Tank, que quería venir a la Argentina. El gobierno de Perón lo trae a la Argentina, va a Córdoba y desarrolla el Pulqui. Pero ese es Kurt Tank el que cuando llega a la Argentina en el 47, poco después de todo este episodio del periodista William Wiesel, lo recomienda muchísimo a Ronald Richter. Entonces está la recomendación y tal respeto que Perón y sus asesores tienen por Kurt Tank, que enseguida lo mandan. Lo que pasa es que Kurt Tank no lo conocía mucho Richter, lo había conocido en una oportunidad y Richter le había dicho que él sabía cómo hacer propulsión nuclear para los aviones. Y después que uno conoce la personalidad de Richter, no le sorprende que una persona como Kurt Tank, que no era físico nuclear o ingeniero nuclear, quedara convencido. En ese sentido yo tenía una experiencia extraordinaria porque yo entrevisté a unas cuantas personas inteligentes, no especialistas, que habían hablado con Richter y quedaron totalmente convencidos, como le pasó a Perón, a Ojeda y a sus asesores en agosto del 48, cuando Richter tiene una entrevista con Perón y lo convence, pero de punta a punta. ¿Qué es lo que tenía? Richter era una persona fascinante. ¿Usted lo entrevistó? Yo lo entrevisté. Fascinante, fue una de mis experiencias más interesantes que tuve. ¿En qué año lo entrevistó? A nivel humano. Elabore, por favor. Sí. ¿En qué año y dónde lo entrevistó? Eso fue en el año 79. Yo, por supuesto, digamos, cuando yo decía que en el 76 había empezado a buscar datos y demás, bueno, me fui entusiasmando. La verdad que buscar datos era hacer trabajo de investigación. A veces he dicho ya que, digamos, estudiar protones y neutrones es una cosa, estudiar historias de seres humanos es un poco diferente. Por supuesto tiene el interés de que uno investiga cosas y aprender y saber, eso es común, es una característica. Pero la diferencia está que los protones y neutrones siempre se comportan igual, no tienen sentimientos, digamos, uno mide, hace un experimento, tiene errores, pero siempre más o menos sale la misma. Claro. Pero con los seres humanos no, los seres humanos tienen sentimientos, tienen recuerdos medios, a veces que se modifican con otros hechos. Pero lo cierto es que lo disfruté mucho. Me puse a investigar. Cuando llegué, un momento dado dije, bueno, ahora tengo que ponerme a escribir. Y bueno, y por supuesto, ya para entonces, el hecho de encontrarlo a Richter era fundamental. Entonces, me acuerdo que no sabía cómo hacer, porque en esa época teléfonos, no todos teníamos teléfonos, y el Richter, por supuesto, no figuraba en la guía. Y el único dato que yo tenía era que en una revista tipo Primera Plana, Panorama, no me acuerdo, que alguna vez por los años 60, 70, había visto una foto de Richter que se lo mostraba en Monte Grande, en una casa, en su casa, que era donde había ido a parar después de estar en Bariloche. Y nada, entonces un día me fui a Monte Grande, me pasé un día entero en Monte Grande recorriendo los barrios, recorriendo estaciones de servicio, correo, la parroquia, los bomberos, restaurantes, boliches. Me pasé todo el día preguntando y preguntando. Y era notable porque en general toda la gente me decía, ah, sí, Richter estuvo acá en los años 50, pero a partir de 54, 55 se fue de acá, no está más. Tuve la suerte de que un día, hablando con Iraola Buitía, que fue presidente de la Comisión de Energía Atómica y fue el responsable de la finalización del proyecto Bemul, me dice, pero en realidad mi chofer
porque Iraola-Boitier había sido presidente de la CONEA en los años desde el 52 hasta el 55 y después del 73 hasta el 76, ¿no? En esa nueva época peronista. Y en esa época entonces me dijo, pero yo tenía mi chofer en los años 70, era el mismo chofer que había sido en los años 50, y resulta que en los años 70, cuando Perón volvió a Argentina, parece que mucha gente quiso convencerlo a Perón de volver a contratar a Richter para volver a empezar el proyecto Gomul. Entonces Tayana, que era el ministro de Educación, una persona inteligente, lo llamó a Iraola-Boitier y le dice, vea, almirante, tengo este problema, hay mucha gente alrededor del general que está queriendo traerlo a Richter de vuelta. ¿Usted me puede decir por dónde anda? ¿Me puede dar algún dato? Entonces dice que Iraola-Boitier lo llamó a su chofer, entonces, año 74, y le dijo, ¿se acuerda usted de dónde vivía Richter? Y dice, pues bueno, a ver si está todavía por ahí o no. Y efectivamente fue el chofer. Entonces yo entusiasmado le dije, bueno, entonces me puede dar los datos de su chofer, así lo llamo y me puede llevar a la casa. No, dice que mi chofer murió. Caramba, digo. Pero entonces había un momento así que me dice, pero mi chofer fue con mi secretario. Y mi secretario todavía está vivo. Bueno, lo llamé al secretario y finalmente llegamos a la casa de Richter gracias al secretario. Y bueno, empezamos a golpear las manos porque no tenía timbre. Una linda casa, pero muy, muy empobrecida, digamos, ¿no? Y al final, pum, sale Richter de su casa, lo veo venir, yo no lo podía creer, corpulento, bien plantado. Entonces llegó, se acercó a la puertita, digamos, de la calle, había jardín entre la casa y la calle. Y entonces yo me presenté y le dije de entrada que yo era de la Comisión de Energía Atómica. No quería tener que después ir rebobinando, ¿no? De entrada le dije. Y con eso que le dije, empezó a decir de todo, empezó a decir cosas tremendas de la Argentina, de los argentinos, de Perón, de las comisiones atómicas. De los monos. De los monos seguidos de la pandemia, un montón de cosas así. Y lo gracioso fue que al criticar a Perón, este secretario, viejo secretario de Iraola-Boitier, que era muy peronista, se puso a discutir con él sobre Perón y esto, y yo estaba medio desesperado, porque digo, ahora se pelean entre ellos y yo me quedo sin el postre de esto. Pero por suerte yo tenía una carta bajo la manga, y era que en estas investigaciones, ¿qué se apagaron? No. En estas investigaciones, unos meses antes, yo había tratado de tomar contacto, de ver si podía ubicar al que había sido profesor de Richter en Praga en el año 35, para lo cual lo había tenido que, con los Scientific Indexes de entonces, lo había seguido toda su historia como físico, se llama Furth, ¿no? Uno de los índices puede ir a ver las publicaciones está la afiliación. Entonces fui siguiendo toda su trayectoria de este profesor de Praga que había terminado cerca de Londres. Y había escrito al administrador del colegio de Birkbeck College, y preguntándole si conocía la dirección del profesor Furth, que obviamente estaría retirado si no estaba muerto. Y el tipo me responde. Y entonces yo le escribo al profesor Furth. Y le escribo a la vez al administrador agradeciéndole que me hubiera dado este dato. Y pocos días después yo recibo una carta de este administrador diciéndome que lamentablemente me tenía que decir que el profesor Furth acababa de morir. Y por las fechas más o menos debe haber sido cuando recibió mi carta. Bueno, la cuestión es que fue un mes después de eso que yo estaba con Richter en esta situación incómoda, y entonces en un momento dado digo, ¿sabe que su profesor Furth de Praga acaba de fallecer? Y claro, esto Richter lo dejó impactado. Y eso hizo el cambio, por suerte. A todo esto, ya un rato antes se había
negado a hablar en castellano, así que empezamos a hablar en inglés, y por un rato, hasta que llegó este tema del profesor Furt, yo hacía de traductor de los insultos que ida y vuelta, ¿no?, en este triángulo insólito. Bueno, pero cuando salió lo del profesor cambió todo, y por suerte al ratito el secretario dijo, bueno, yo lo espero en el auto. Le dije, sí, gracias. Y ahí empezó la conversación con Richter. Bueno, fue notable, porque se fue haciendo más amigo, ¿no? Fue como simpatizando. Entonces en un momento dado me dice, no, porque me dice, usted tiene que tener mucho cuidado, dice, a usted lo van a matar, porque intervenir en este tema de la energía atómica y demás es una cuestión muy delicada. Por ejemplo, al juez que me hizo un juicio por malversación de fondos, terminó muerto. Dice, todos los que han estado metidos en este tema, y le digo al juez, ¿y por qué le hizo un juicio por malversación de fondos? Entonces me dice, porque resulta que me acusaron de usar mal los fondos públicos porque yo había comprado unos parlantes y esos parlantes se quemaron en el medio del proceso de las reacciones nucleares, lo que era absurdo. Y entonces, pero yo ahí lo enganché y digo, pero dígame, esos parlantes, porque en el informe de Balseiros está hablado el tema de los parlantes, parece ser que él usaba los parlantes para aumentar la energía en el punto de la reacción, energía acústica, digamos, es mínima, absolutamente mínima y despreciable. Entonces le dije, ah, sí, y por eso los parlantes estaban bastante cerca del lugar de la reacción y se quemaron. Y entonces me dice, no era para aumentar la energía, era para medir la temperatura. Porque el proceso de fusión, ¿no es cierto?, lo que requiere es alcanzar las temperaturas del Sol. Si uno alcanza las temperaturas del Sol, empieza a tener esta situación de fusión y de producción de energía. Entonces, me dice, era para medir la temperatura. Digo, ¿cómo medir la temperatura? Sí, porque la temperatura, la velocidad del sonido depende de la temperatura del medio. Y yo le digo, sí, es cierto, es verdad, depende de la raíz cuadrada de la temperatura, la velocidad del sonido, pero le digo, para eso usted tiene que tener una fuente de sonido pulsado, porque si no, no puede medir la velocidad, y además tiene que tener un medio más o menos homogéneo, porque si no, lo que mide es la temperatura promedio de lo que hay entre un parlante y el otro. Sí, me dice, pero mi secreto es otro. Entonces digo, a ver, dígame, no le voy a decir mi secreto. Bueno, le digo, no, si no me lo quiere. No, está bien, se lo voy a decir. Entonces me empieza con el otro secreto. El otro secreto, no sé si es el momento de ponerme demasiado técnico, pero digamos, su principal idea, que estoy seguro que no dominó todo el tiempo, era la siguiente, digamos, cuando uno tiene un gas en algún lado, un recipiente, qué sé yo, sabemos que, bueno, el gas está a una cierta temperatura y sabemos que la temperatura tiene que ver con la vibración, el movimiento de las moléculas ahí. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Que todas tienen la misma velocidad? No, hay una distribución y la temperatura está vinculada, digamos, al valor medio de las velocidades. Esa distribución es una distribución que digamos, en la dirección de las velocidades grandes, digamos, tiene un comportamiento que, digamos, exponencial. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez hay menos moléculas con alta velocidad para una dada temperatura, pero siempre hay alguna. Y de hecho, matemáticamente hablando, diríamos que solamente cuando uno llega a una velocidad infinita deja de haber moléculas con esa velocidad. Entonces la idea de él, dice, uno no necesita las temperaturas. Uno con temperaturas corrientes, uno siempre va a tener una molécula, un átomo, un núcleo que tenga suficiente energía como para hacer fusión. Y ahí ya se desencadena la reacción en cadena y ya está. Y entonces, a todo esto le debo decir que él
hablaba pero con una convicción, una firmeza, una autoridad, digamos, extraordinario, fantástico, realmente muy convincente, pero muy, muy convincente. En esta situación yo le dije, pero doctor Lister, usted sabe que eso está equivocado, porque para que la reacción en cadena se produzca, usted no necesita una molécula, un átomo o un núcleo, necesita una cierta cantidad mínima, y la mínima esa es un poco lo que hay en el área bajo la curva, digamos, de modo que si usted tiene 2 o 3 moléculas no funciona, tiene que tener más, y para tener más, ahí tiene que aumentar la temperatura. Ustedes saben cuál fue la reacción de él. Como si nada hubiera pasado, me dice, tiene razón, pero mi secreto es otro. Y yo, lo que más me llamó la atención siempre, ni siquiera se puso colorado, nada, pero nada. O sea, no se molestó. Después de 15 minutos de explicación, como si fuera un pontífice. Bueno, le digo, ¿y cuál es el otro secreto? Entonces, de nuevo, la misma historia. No le voy a contar mi otro. Bueno, sí, le voy a contar. Y entonces me cuenta el otro secreto. Que es, usted tiene un tacho, pone deuterio, y ahí empieza a poner más deuterio, la presión aumenta, y al final termina con una presión suficiente como para hacer que los núcleos fusionen. Le digo, todo bien, salvo que ¿de dónde usted saca un tacho que aguante esa presión y un compresor que sea capaz de producirla? Tiene razón, pero mi secreto es otro. Y bueno. En este punto le hago una pregunta así a modo de charlatán, loco o mentiroso el personaje porque uno no sabe cuál elegir. Bueno, ¿cuál es la distribución? La distribución. Esa pregunta me la he hecho yo y me la han hecho muchos. Y creo que no tengo una respuesta clara. Primero, creo que yo diría charlatán sí, porque digamos, hablaba. Creo que hay una persona que me parece que estaba totalmente desacoplada de la realidad, o sea, que era capaz de embalarse en un camino. Nosotros cuando hablamos, en general, tenemos un mecanismo, no sé muy bien, yo no soy psicólogo, pero algún mecanismo que nos va regulando para que asegurarnos de que no decimos muchas pavadas, y inclusive que si estamos mintiendo, lo hagamos de forma de que no nos delaten o que no se den cuenta. Y si se dan cuenta, es muy difícil que no nos sintamos mal. Pues nada de eso ocurre en el caso de Richter. Él puede decir cualquier cosa, podía decir cualquier cosa, sin inmutarse. Y si alguien le decía, como me pasó a mí, de que eso estaba equivocado, tampoco se inmutaba. Mientras tanto, creo que esa habilidad, digamos, esa característica de desacoplarse del medio y de la preocupación de que podía recibir alguna crítica o podría llegar a ser descubierto, digamos, esa falta de preocupación le permitía ser extremadamente convincente. Porque uno cuando está convencido de algo, puede ser mucho más vehemente, sí, que cuando no está convencido. Pero en el caso de él era como que estaba recontra convencido. Y entonces, por otra parte, yo no puedo, digamos, por supuesto, era un ser humano que estaba vivo, o sea, él no podía tampoco desconocer que estaba diciendo macana. Cuando, durante el año 51, después del anuncio que lo llevó a Perón a hacer eso, durante todo el año 51 no hizo más que promesas de que iba a producir cobalto 60, de que ya el nuevo reactor estaba en operación,
de que estaba, creo que fue en octubre o septiembre por ahí, que dijo, he hecho un nuevo descubrimiento tan grande y tan importante que al lado de lo que hicimos en febrero, marzo, esto es una cosa extraordinaria, no me acuerdo la comparación que hizo eso. Después la relación con este señor Hellman, que era el que producía los equipos, todas las semanas le decía, discúlpeme, pero quiero 10 veces más. Y así, y Hellman estaba loco.